Hola, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar por gracia de Dios. Y hoy vamos a compartir ah, el capítulo 14 y 15 del libro de Apocalipsis. No todo el capítulo porque hay mucha información y el tiempo que tenemos no nos permite, pero como lo vimos en algún momento, de cuáles son eh, las partes más importantes a la hora de hacer un devocional, entendimos que era muy, pero muy saludable eh, tener claro cuáles eran de esa lectura que hicimos en ese devocional, lo que más nos impactó, lo que más nos llamó la atención en mi forma, a mí personalmente, intrínsecamente, de acuerdo a lo que el Espíritu acomodó al Espíritu, porque la palabra dice que lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Apocalipsis es el libro hermosísimo que, por cierto, iniciando nomás, no hay ningún otro libro que tenga la alabanza y la bendición que tiene Apocalipsis. Dice que dichoso el que lee y dichosos los que oyen y ponen por obra las palabras de esta profecía, dice. Porque el tiempo para el cumplimiento de estas está cerca. Y en el capítulo 14 y 15, que es el que corresponde al sistema de lectura que tenemos en Senti, que es nuestra iglesia, vamos a rescatar los dos conceptos más importantes de acuerdo a lo que Dios puso en mi corazón, y es la alabanza celestial y la evidencia de los creyentes en la tribulación para fortalecimiento de los creyentes, principalmente los creyentes para ese periodo. Pero nosotros tenemos que entender que esto que Dios nos va a regalar hoy a través de su palabra es también para inyectarnos muchísimo ánimo, fe, esperanza y que Dios tiene control de todo. Ahora bien, antes de entrar en materia, quiero hacer una recapitulación rápida del libro de Apocalipsis. Miren, este libro de Apocalipsis, la gente por mucho tiempo no se quiso leer, no se quiso estudiar. Por mucho tiempo se dijo inclusive que, estoy hablando del ambiente disque cristiano, por mucho tiempo se dijo que solo ciertas personas privilegiadas podían estudiar Apocalipsis. Por mucho tiempo se dijo que era un libro que infundía temor y que daba tristeza, y que inclusive alguna vez se dijo que eliminaba o más bien hacía que la gente bajara en su fe. Esto, lógicamente, han sido mentiras del enemigo y algunos se les han creído. En estos tiempos que estamos, es el libro que tiene más, pero muchísima más vigencia, porque estamos exactamente en el tiempo de cumplimiento de lo que está en ese libro escrito. Y hay una bienaventuranza, como lo dijimos al inicio. Memorícense ese versículo de Apocalipsis 1:3. Es una bienaventuranza. Lejos de ser un libro que debe estar cerrado, y que, por cierto, en muchas congregaciones se ha enseñado casi nada o muy poco, debe ser un libro totalmente abierto y actual, no ahora, sino desde que se escribió año 80, 85 de nuestra era. Ahora bien, la estructura del libro de Apocalipsis tiene una introducción hermosísima, visión de Jesucristo glorificado desde el capítulo 1 hasta del 1 hasta el versículo 9. Cristo está ahí representado y hay una visión espectacular del Cristo glorificado. Luego tenemos el mensaje de Jesús a las 7 congregaciones, a las 7 iglesias. Y ahí estamos hablando de los versículos, desde el versículo 10 de capítulo 1 hasta capítulo 3, versículo 22. Mensaje para la iglesia que representa el tiempo de la iglesia aquí en la tierra. Visión de Dios en su trono celestial, lo vamos a encontrar desde el capítulo 4. Luego encontramos allá una serie de visiones, que es las 7 sellos,
que son juicios, también los 7 trompetas, los 7 tazones, la visión de la destrucción de los enemigos de Dios en el capítulo, desde el capítulo 17 hasta el capítulo 20, donde vemos cómo el Señor va a eliminar la Babilonia, la gran ramera, el anticristo, el falso profeta, los enemigos del pueblo de Dios, etcétera, etcétera. Y también vemos en los capítulos del 20 al 22 lo hermoso de la revelación de los cielos y la tierra prometida, que es exactamente donde va a estar la eternidad, conjuntamente con la revelación de la ciudad celestial a la nueva Jerusalén celestial. Esto en conjunto es el resumen de todo el plan perfecto de Dios en la tierra. Por cierto, no podemos hoy entender lo que queremos compartir, a no ser que podamos usar otros capítulos del mismo libro, ya que en ciertas áreas hay mucho simbolismo y en otras tenemos que hacer referencia. Ahora, Apocalipsis es un libro muy paralelo a las profecías de Ezequiel, de Isaías y por sobre todo a Daniel. Sin embargo, hoy no es el momento para entrar en este detalle porque nos vamos a centrar en esos 2 capítulos en un resumen y por factor de tiempo no podemos ahondar más en detalles directamente de lo que es la profecía vinculada, en este caso, en el cumplimiento desde las visiones de Daniel y de estos grandes profetas del Señor. Por tanto, hablamos entonces de Apocalipsis capítulo 14. Entrando a ese capítulo, empezamos a leer y dice textualmente la palabra de Dios: después miré aquí un cordero, el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron y que sirvieron al Señor y que son las primicias para el Cordero y para Jesucristo. Ahora bien, esta es la introducción en esos primeros 4 versículos en los cuales vamos a hacer un poco de mención quiénes son los 144,000 que se nombran. Hay varias posiciones al respecto y algunos dicen que estos 144,000 no son los mismos 144,000 del capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Bueno, la verdad es que parece ser que hay una equivocación en ese sentido, porque la única referencia que hay de los 144,000 es casualmente el capítulo 7 y el capítulo 14 de Apocalipsis, solo que se presentan en 2 visiones diferentes y en 2 propósitos diferentes para que el pueblo de Cristo en la tribulación entienda y se fortalezca. Vamos a ver algunos detalles al respecto. En el capítulo 7, Apocalipsis, de versículo 9 en adelante, leemos lo siguiente: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de vestiduras blancas y con palmas en las manos. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y más, o sea, está hablando de que una multitud que ha salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre, están vestidos de ropas blancas y se han lavado en la sangre de Cordero, tipo de lo que es un nuevo nacimiento y lo que es obviamente haber aceptado a Cristo como su salvador personal en la tribulación.
no sé por qué algunos enseñan que en la tribulación no habrá salvos. Ciertamente se ha confundido un poco el término avivamiento en la tribulación. Tema para otro día. Pero sí van a haber muchos salvos en la tribulación, tanto que se le llama multitud. Ahora bien, estos que están creyendo ahí, ¿en base a qué están creyendo? Están creyendo en base a 144,000 que están predicando el evangelio en ese tiempo. Ahorita vamos a revisar un poquito quiénes son estos 144,000 que detalla, y por cierto, muy claro y sin lugar a duda, quiénes son en el capítulo número 4. En el capítulo número 13 de Apocalipsis, cuando el anticristo se manifiesta, él va a hacer guerra contra los santos, dice. Se le va a permitir hacer guerra. Voy a leerlo en forma literal. Apocalipsis 13:5 dice: también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias. Está hablando de el hombre de pecado, el inicuo, el anticristo. Y se le dio autoridad por 40, óiganlo bien esto, y 42 meses, lo cual son 3 años y medio. Porque en los primeros 3 años y medio el anticristo no se manifiesta buscando y exigiendo la adoración como Dios. Bien, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Versículo 7 del capítulo 13, estoy leyendo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero y que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, en el capítulo 13 vemos que este ser, engendro satánico, que va a gobernar sobre el mundo, porque Dios así en su providencia lo ha permitido y así lo ha establecido y así lo ha decretado y así lo declara, y nosotros ahora lo promulgamos de acuerdo a la palabra que está escrita, porque nosotros somos proclamadores de lo que ya Dios decretó y lo que ya Dios estableció. Solamente estamos proclamando la ley, estamos proclamando la profecía ya decretada y declarada por nuestro Rey y Señor. Es la figura clara de los tiempos cuando estaban los reyes en la tierra, los cuales habían mensajeros que proclamaban lo que ya el rey decretaba. Ahora bien, esto está dado. Él ya dio el decreto de que el anticristo va a gobernar sobre la tierra 3 años y medio iniciales de aparente paz y 3 años y medio finales, donde su odio, que es el mismo odio satánico, a la máxima expresión, a la máxima potencia sobre la raza humana, se va a ver, y como ya lo mencionamos anteriormente, se está bien detallado en los diferentes juicios que vienen sobre la tierra. Ahora bien, entonces dice que se le dio permiso de atacar a los santos y vencerlos. Aquí este pasaje está hablando de los 144,000 que durante los primeros 3 años y medio estuvieron predicando el evangelio y que definitivamente Dios no permitió que los mataran, dice la palabra. Dios los protegió y hasta que ya se le dio permiso al enemigo de atacarlos. Vamos a ver dentro de un ratito que inmediatamente cuando pasamos al capítulo 14, en los versículos iniciales, aparecen los 144,000 en el monte Sión, que es figura de la Jerusalén celestial y obviamente también del Sión aquí terrenal, y dice que están delante y de pie delante del Cordero. O sea, que aunque el enemigo los mató, porque Dios se lo permitió, ellos están con un himno, un cántico de victoria. Y cuando usted esté en la tribulación, bueno, si es que no quiso aceptar a Cristo como su salvador personal en este tiempo y tiene la oportunidad en la tribulación y el enemigo no lo mata antes de este periodo,
entonces les sirva de fortalecimiento en su fe, viendo que ellos, aunque fueron vencidos por el enemigo, por el anticristo y las autoridades de aquel entonces los van a eliminar, como ya hoy en día vemos que la persecución es una realidad en el mundo. Entonces, usted al ver a los que estén en la tribulación y al ver estos pasajes puedan fortalecer su fe, dándose cuenta de que dónde se fueron, qué pasó con ellos, qué pasó con estos heraldos que servían al Señor en esta forma. Bueno, están delante del Cordero. Léanse capítulo 14, les van a decir cada uno al otro creyente fortaleciéndose mutuamente, porque en aquel entonces no van a poder congregarse como lo hacemos nosotros hoy en día. Inclusive vamos a entender que el evangelio que ellos predicaban va a tener en ese momento un cambio, un cambio impresionante, porque en el capítulo mismo 14, versículo 6, dice que textualmente leo, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, literalmente estamos viendo ángeles predicando el evangelio en la tribulación. Versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de justicia ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, a los 3 años y medio, entonces la predicación del evangelio a través de estos seres y los creyentes que están en la tierra en ese entonces tendrá un cambio importante, y entonces los otros 3 años y medio que quedan de persecución, óiganlo bien, y tal como se lee en el capítulo 13 de Apocalipsis, de imposición a fuerza de la marca y del dominio de la gente, de grandes, pequeños y de toda tribu, lengua, nación, etcétera. Eso va a conllevar una verdadera fe donde inclusive la vida se va a perder, o sea, la existencia física aquí en la tierra se va a perder por mantenerse firmes en esa fe, mantenerse firmes en ese evangelio que fue predicado por los 144,000 primero, luego por los mismos creyentes que se van a fortalecer mutuamente con la palabra ya oída, perdón, y aceptada, y luego también los ángeles del Señor que van a predicar el evangelio. Disculpen un momento. Dicho esto y visto esto, entonces podemos ver que el Señor, además de ello, fortalece la fe de los creyentes de la tribulación, dándoles la oportunidad de ver más allá en el evento que se está llevando a cabo ahí mismo, en el tiempo, contemporáneamente, eventos que se están llevando a cabo en el cielo. Por ejemplo, el capítulo 14, versículo 9, dice el gran escritor de Apocalipsis, que es el Espíritu Santo, usando la mano y pluma de Juan, dice, después de esto miré, ojo, no está mirando la tierra, está mirando el cielo. Y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Ustedes le recuerda este de palmas en las manos? Sí, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo entró triunfal a Jerusalén, ellos le decían, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, y ponían delante de él palmas que traían en sus manos y los ponían al piso, por el cual iba entrando como formándole una alfombra. Estamos hablando de un pueblo, se llama el pueblo de Israel, y resulta que dice, y clamaban a gran voz, pero no solo el pueblo de Israel, sino un pueblo creyente, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. Aquí vamos a entender algo muy importante. Vamos a ver 3 tipos de alabanza que se están dando en el cielo. Algunos que ya no están y entonces se presentan alabando al Señor, y otros que van a estar, los cuales van a participar también de algunas alabanzas y cánticos de victoria. Lo que indica que nosotros aquí en la tierra, ahora, y ellos allá, van a
van a fortalecer su fe y van a aprender de estos pasajes de la palabra a adorar y a alabar al Señor en alabanzas y cánticos de victoria. No importa si, como el apóstol Pablo en su momento en Filipos, que estuvo pegado al cepo conjuntamente con Silas por el nombre de Cristo, y adoraban al Señor aún allá en la madrugada, y resulta que el Señor aceptó la adoración tan hermoso que se manifestó con un temblor en la cárcel. Entonces vemos que estas visiones del cielo, donde se está adorando a Dios, donde se está alabando a Dios, es para fortalecer nuestra fe, es para que nos está diciendo el Señor: ven, ustedes van a estar aquí. ¿No se les antoja? ¿No se les antoja estar aquí ya? Versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Este es un grupo que está alabando a Dios y dándole y diciéndole que la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y el Cordero. Y están los ancianos, que representan a la iglesia que ya se había ido antes de la tribulación, y están los seres vivientes, y están todos los ángeles y huestes celestiales adorando al Señor, diciendo: amén. Ojo lo que dicen: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. 9 conceptos de un cántico, perdón, 7 conceptos de un cántico espectacular. Por cierto, es un cántico de deidad. 7. Observen. A él dice: amén. La bendición, 1. La gloria, 2. La sabiduría, 3. La acción de gracias, 4. La honra, 5. El poder, 6. La fortaleza, 7. Precioso. Eso para otro estudio, otro día. Hoy no, pero dejamos la pincelada ahí. Luego, en Apocalipsis 14, versículo 1, aparece otro canto. Sí, este canto, el primero es en Apocalipsis 7, la multitud que está alabando al Señor. Ahora vemos en el capítulo 14, versículo 1, otro canto, y dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Recuerda que habían sido sellados? Sí, ok, muy bien. 12,000 de cada tribu de Israel. ¿Recuerdan? Capítulo 7, no lo hemos leído ahora, pero cuando usted lo lee, usted se va a dar cuenta. Por eso dije desde el inicio, nada más claro que eso. No sé cómo es que lo confunden, no sé cómo es que hay diferentes posiciones de quiénes son. Si eso está clarito, eso está tan clarito como que Abraham fue traído de Ur de los Caldeos y no hay 2 Abraham, solo uno. Ahora bien, Apocalipsis 14:1, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Estoy repitiendo la lectura. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Pero observen algo muy importante. ¿Qué será? ¿Por qué será que el Espíritu Santo ha querido dejar en, a ver, en, las, en las páginas de la Biblia, que es Cristo hecho verbo, esto de himno que ellos están cantando? ¿Cuál es la razón? 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender aquel cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos dentro de la tierra. ¿Ok? 144,000 cantando un cántico que solo ellos conocen. Ciertamente hay un misterio aquí con ellos, sí, sí lo hay. ¿Por qué no tomarlo como... ¿Y por qué misterio? Porque no ha sido revelado, por eso es, pero no que sea oculto en el sentido de, como algunos toman el término misterio. El apóstol Pablo dice que inclusive el misterio de la iglesia estaba oculto, por eso, porque era un misterio, o por eso es un misterio, si lo quieren ver en la otra forma. Ese cántico que ellos cantan, solo ellos lo conocen. Pero imagínense usted cuando aquellos creyentes de la tribulación estén tan confiados y se sientan tan dichosos de tener a esos grandes misioneros durante esos 3 años y medio, llevándoles palabra
dándoles consuelo, fortaleza y el testimonio que ahorita voy a cerrar en este rato, en esta charla, en este compartir de esta bendición de la palabra, el testimonio de ellos, porque algo importante, capítulo 14, rescato lo que Dios dice del testimonio de ellos, porque alabanza y testimonio tienen que ver con nuestro carácter cristiano. ¿Sabían eso, verdad? Entonces, versículo 15, versículo 2, aquí hay otro canto. Vea qué interesante. Y estos son creyentes que ahora se fortalecen en esta visión para llegar al final de la tribulación. Y vi también como un mar de vidrio mezclado en fuego, dice el apóstol Juan. Está viendo el cielo. Y a los que habían, bueno, el trono. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca en el número de su nombre. Es que interesante. Ahora está hablando de los que ya tuvieron o creyeron o aceptaron a Cristo como Salvador personal en la tribulación, aún ya con la ley de la marca de la bestia. Los anteriores no habían pasado eso. Ahora tienen que confrontarlo también. Dice, y estaban, dice, los que no habían recibido ni su marca ni el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Esto es algo que a mí me llena tantísimo, porque esto es de acuerdo a la omnisciencia, omnisapiencia de Dios, este ya es futuro. Para Dios, el futuro es historia. Entonces, si esto es futuro para nosotros, perdón, para Dios no es futuro. Dios ya sabe la historia y esta visión ya se dio en el cielo. Por eso está ahí. Ya esto ya se dio en el cielo. En la omnisciencia, omnisapiencia de Dios, ya esto se dio. Yo no sé cómo hay gente que dice y no quiere aceptar que hay un diseñador, un creador de todas las cosas, un ordenador de todas las cosas. ¿Cómo es que hay algunos que inclusive dicen que todo empezó con un Big Bang, que es una explosión impresionante? ¿Cuándo han visto ustedes que el desorden dé lugar al orden? Eso no se da en ninguna parte. Del desorden al orden, ese efecto no es posible. No es posible. Entonces, ¿cómo es que de una explosión puede haber un orden como el que existe? Pero bueno, eso, un paréntesis solamente. Lo que quiero decir es que este es nuestro Dios, que nos está diciendo qué es lo que inclusive ya sucedió en su plan perfecto redentor para el ser humano para fortalecer nuestra fe. Ahora bien, nosotros estamos en el logos, en el tiempo marcado por el reloj. Nuestro Padre Celestial se mueve en el kairos, en un eterno presente. Por eso es que todo en Él es ya, sí, amén. 1000 años para Él es como un día como 1000 años, etc. Ahora, versículo 3. ¿Qué hacen este grupo que está sobre el mar de vidrio, los cuales no fueron y no aceptaron la marca de la bestia y murieron por esa razón? Y cantaban el cántico de Moisés. Aquí hay otro cántico. El cántico de Moisés, siervo de Dios. Y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios los han manifestado. Entonces ellos están, el cántico de Moisés. Este cántico es el cántico cuando ellos pasaron el Mar Rojo, ¿recuerdan? Hay un canto, por cierto, aquí en la tierra se le puso música a esta, algún siervo de Dios o sierva, no sé, le puso música a esto y le hemos cantado por muchos años. Ahora no se canta mucho. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, etc. Hermoso canto, por cierto. Deberíamos de cantarlo más ahora, retomarlo, por cierto, en estos tiempos en que estamos viviendo difíciles. Termino con algunas características de estos creyentes. Uno de ellos, la primera característica es que unos murieron porque fueron fieles hasta el final sin recibir la marca de la bestia, creyendo en lo que hoy estamos creyendo usted y yo, y que fue revelado por medio de
estas visiones hermosas plasmadas en el Sagrado Libro. Otros, igualmente, fueron apartados y sellados providencialmente, como los 144,000. Y estos tienen un perfil muy interesante. Me llamó la atención lo que el Señor dice de ellos en el versículo número 4. Estos se mantuvieron puros, sin contaminarse con ritos sexuales. Esto es un simbolismo de toda el sincretismo que había en los tiempos de Juan, donde inclusive inicialmente algunas iglesias, como que sea Corintios, bueno, los Corintios, por ejemplo, todavía creían que era aceptable adorar a Cristo teniendo ritos sexuales y demás como el paganismo que tenían anteriormente. Por eso Pablo trabaja con ellos muy fuertemente en este pecado sexual. Si ustedes leen la primera y segunda carta a los Corintios, se da cuenta de que ese pecado es un pecado muy mencionado y muy prominente dentro de la llamada atención del apóstol Pablo a la exhortación a esa iglesia, la cual ellos fueron madurando y fueron sobrellevando esto, al punto de que inclusive, recuerdan el capítulo 5, creo, de 2 Corintios, o 1 Corintios, donde se habla de un pecado interno que ellos estaban tolerando en la iglesia abiertamente a la luz de todos, por su inmadurez también espiritual. Se entiende que también ellos vienen de un contexto muy difícil. Y entonces, aquí de nuevo, ¿por qué? Porque en la tribulación, la desmoralización sexual, la desmoralización de la adoración a ídolos y a ideales, como los que hoy estamos viendo, a todo lo que son corrientes filosóficas, etcétera, van de la mano con una depravación sexual que siempre, por cierto, ha marcado este tipo de actitudes. Entonces, ya lo estamos viendo. Esto ya se está viendo. Ya ustedes conocen más que yo y seguro están mucho más informados que yo de todo lo que está sucediendo a nivel mundial con esto de la depravación sexual. Dice que son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. O sea, esto significa que ellos son total y absolutamente fieles a su Dios sin desviarse ni a derecha ni a izquierda. Todo ese testimonio de ellos está haciendo que ellos tengan una actitud que impacten a la gente de los tiempos de la tribulación. Fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. Ojo, primeros frutos, primicia. Primicia. Dice la palabra de Dios que Cristo es la primicia de la resurrección, el primero. Esto es una figura de los tiempos de la ley, cuando Dios le dice a los israelitas que deben presentar los primeros frutos de la cosecha, obviamente hablando en el ámbito de la agricultura, presentarlo al templo, presentárselo a Dios. Entonces, ellos son, dice, las primicias de la cosecha. ¿Dónde lo vemos? En Apocalipsis capítulo 7 vemos que ellos fueron sellados y, por cierto, Dios detuvo los juicios y le dijo a los ángeles que tenían el control de los elementos naturales y les dijo, detengan los vientos, esténse quietos, no paren un momentito mientras sellamos a los 144,000 que son primicia para el Señor. O sea, son los primeros que son salvos en la tribulación para Dios y su Señor. Entonces, al constituirse como primicias para Dios y el Cordero, ellos entonces son representación de los primeros de la cosecha de la tribulación. Cada segundo día de la fiesta del pan sin levadura presentaban también las primicias. Los 144,000 son los primeros frutos de esa abundante cosecha de las almas para Cristo durante la tribulación. Entonces, demos en cuenta de que va a haber un grupo grande, no pequeño, de creyentes en la tribulación. Finalmente, Juan nos informa que los 144,000 fueron puros en su hablar. Esto es muy importante que nosotros tengamos presente, de que seamos muy cuidadosos de cómo nos expresamos, qué decimos y cómo lo decimos. Hace unos días estuve conversando con una persona y él me dice, es que yo no puedo evitar hablar como yo hablaba, yo ahora quiero, sí, yo entiendo, y aquellas palabras oeces y sucias, y hay gente que lo hace en automático y ni se da cuenta de todo el montón de basura que sale de su boca.
Bueno, en la transformación a la semejanza de Cristo, si es nacido nuevo realmente y se preocupa por buscar la comunión perfecta con Cristo y se preocupa por no estarlo ofendiendo, sino alabando, su léxico, su riqueza idiomática va a empezar a crecer a nivel de la palabra. Dice que no se halló mentira en sus bocas, era gente que tenía esa actitud de lo que es sí, sí, no, no, como dice el apóstol Pablo. Y además de esto dice que debemos nosotros estar total y absolutamente identificados con estos grupos de la tribulación. ¿Y por qué nosotros? Si nosotros estamos aquí todavía, ellos no están, la tribulación no ha llegado. Termino. Si se dieron cuenta, tanto en el cántico de los primeros, antes de los 3 años y medio, ¿sí?, que están siendo ganados para Cristo a través del ministerio, los 144,000, nombran y glorifican a Dios en siete, ¿sí?, 7 características de lo que Dios merece, de lo que el Cordero merece como tal. Luego, lo de los 3 años y medio finales también alaban al Señor, y los 144,000 tienen con el cántico de Moisés, y los 144,000 alaban al Señor con un canto que ellos solo conocen. Pero ojo, en los 3 aspectos, en esa adoración están los ancianos presentes, que en Apocalipsis, cuando lo leemos ahí en capítulo 4, en capítulo 5 de la visión del trono, el apóstol Juan nombra y se identifican como la iglesia de Cristo. Entonces ya la iglesia está ahí. Bendito sea el Señor. Oremos por aquellos que todavía no tienen certeza de que realmente pertenecen al reino de los cielos, de que realmente pertenecen a la iglesia. Porque de no nacer de nuevo en Cristo Jesús ahora aquí, por el arrepentimiento, déjeme decirles algo y termino en este momento. Oiga usted, que ha tomado este ratito para compartir con nosotros. Cristo, los profetas, los apóstoles predicaron el arrepentimiento en buenas nuevas. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, oro por estas personas que escuchan tu palabra, pero que todavía no tienen convicción de pertenecer a tu reino. Oro por estas personas que aún a este momento de hoy quizá han escuchado, han entendido, saben del juicio. El Espíritu Santo ya les ha dado a ellos la información de que son pecadores, la información de que va a haber un juicio, la información de que Dios es justo y que la justicia Él la tiene que ejercer. Por lo tanto, habrán algunos que no van a entrar al reino de los cielos. Pero, oh Señor, que en tu infinita misericordia les alcance, oh Dios, para que puedan arrepentirse, entendiendo que el arrepentimiento es aceptar que hemos vivido haciendo solo nuestra voluntad, totalmente bajo la influencia del pecado y de el reino de las tinieblas. Entiéndase, Satanás y sus demonios. Y la influencia sucia y pervertida del mundo. Es hora de volvernos. Es hora de reaccionar. El juicio sobre el planeta ya ha empezado. Oro para que ellos, Padre Eterno, puedan reaccionar. Y usted, por el cual estamos orando, hable con Dios en fe y dígale: yo me arrepiento y te acepto a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador personal,
porque tal y como lo he visto en esta noche, eres digno de toda alabanza, toda gloria. Tú eres Rey soberano, tú eres Dios Salvador. Bendito seas. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado en esta noche. A ti, Padre Celestial, en el Espíritu Santo. Amén. Amén.